Muy buenos días. En primer lugar quisiera presentarnos. Por un lado está el profesor doctor Ricardo Reyer, profesor de la Universidad Católica de Ávila y también director de la Escuela de Negocios de la misma universidad, de Ávila Business School. Y por otro lado estoy yo mismo, Luis Miguel Garay, que también soy profesor colaborador de la Universidad Católica de Ávila. Es un auténtico placer estar con todos ustedes en la Universidad Valle de Monboy en su 24 aniversario y además concretamente en este marco temático que nos parece enormemente interesante que están desarrollando sobre la tecnología e innovación para el desarrollo industrial. En concreto, en los próximos minutos abordaremos la transformación digital de las empresas y específicamente la digitalización en la industria 4.0. Es cierto que este concepto de Industria 4.0 es un concepto que es de enorme actualidad, se habla muchísimo sobre él, pero igualmente sobrevuelan una serie de dudas, ¿no?, sobre su desarrollo. Detrás de este concepto hay una realidad eminentemente positiva, está muy claro cómo afectan los modelos de negocio, qué riesgos existen, cómo afectan también a las personas y a sus puestos de trabajo y también cómo impulsan la innovación, ¿verdad? Estamos convencidos de que Industria 4.0 es una gran oportunidad para las empresas y también para las personas. Y confiamos que al término de esta sesión pues tengamos esa misma visión positiva de lo que es la Industria 4.0 todos nosotros. A lo largo de estos minutos vamos a hablar sobre cómo implantar la digitalización en la Industria 4.0, en concreto cuáles son los retos y objetivos de la digitalización, los beneficios, hojas de ruta de la digitalización. Y es que creemos que la transformación digital actualmente ya recoge las oportunidades de estrategias de negocio que surgen gracias a la aparición de nuevas tecnologías. Pero no solamente es un cambio tecnológico, no solamente es una transformación tecnológica, sino que lleva consigo el desarrollo de nuevas habilidades y nuevas aptitudes, tanto a nivel de las organizaciones, de las empresas, como a nivel individual de las personas. Es necesario que en este sentido, pues es necesario que las organizaciones se reinventen y afecta también a las personas, por supuesto. Sin embargo, esta transformación digital no solamente está enfocada a la tecnología que se emplea, tecnologías como Big Data, Cloud, Internet de las Cosas, aspectos relacionados con la movilidad, la hiperconectividad, sino que lo relevante es saber cómo utilizarla para lograr esos objetivos de las empresas y la supervivencia, ¿no?, en un entorno altamente competitivo y tecnológico. Estamos viviendo un entorno industrial que está inundado de datos producidos por múltiples sensores, máquinas, sistemas de producción que generan flujos constantes de datos, y las empresas sí necesitan tecnologías que soporten pues esa gestión y ese tratamiento de todos estos datos, ¿no?, y que les permitan optimizar la toma de decisiones en tiempo real. Por lo tanto, la digitalización en la industria 4.0 nos va a permitir eficientar los procesos industriales y la toma de decisiones basadas en datos, ¿no?, en este complejo contexto que he descrito, y además aportando esas ventajas competitivas como la capacidad de adaptación constante de la producción a la demanda, la mejora en la disponibilidad de los activos o la optimización de los intervalos de mantenimiento. Fijaos, un entorno industrial, pues como veis en la imagen, está inundado de datos, genera miles de datos que son producidos por múltiples sensores, máquinas y sistemas de producción. Y todos estos elementos pues generan un flujo constante de datos. Las empresas al final necesitan tecnologías que soporten la capacidad para gestionar y tratar todos esos datos. Y además que permita optimizar la toma de decisiones en tiempo real. Pues la digitalización en la industria 4.0 nos va a permitir eficientar los procesos industriales y la toma de decisiones basadas en datos generados en este contexto complejo y aportando
ventajas competitivas como pueden ser, mira, la capacidad de adaptación constante de la producción a la demanda, la mejora en la disponibilidad de los activos y la optimización de intervalos de mantenimiento. Recientemente, el New York Times publicaba esta noticia. Los países del este de Europa son economías que están creciendo a una velocidad monstruosa y en sus plantas industriales a veces cuesta mucho crecer, pues porque no tenemos gente. La rotación del personal en estos entornos es muy alta y ello conlleva que las empresas estén haciendo pues lo que viene a decir la noticia, ¿no? Que los robots vienen al rescate donde los empleados, los trabajadores no se encuentran. Y es que hoy en día ya se está produciendo el siguiente hecho, y es que los robots en algunos casos están sustituyendo a personas al 100%. Y nos vamos a encontrar con esto en el entorno de la industria 4.0. Ahora bien, esta realidad no es una realidad que suponga que para todas las funciones, en todos los lugares y para todos los momentos las personas van a ser sustituidas. No. Mirad, ¿os acordáis de Harrison Ford en Blade Runner? Harrison Ford allí en esta película pues luchaba contra unos robots humanoides pues que no tenían sentimientos, pero tenían una inteligencia increíble. Estos se le llamaban humanoides en la película, se habían rebelado contra los seres humanos que los habían creado. Y Harrison Ford luchaba contra ellos. Bien, este es el miedo que tenemos a esta revolución y viene muy condicionado pues, por la imagen que nos trasladan las películas, ¿no? Donde hay un enfrentamiento entre las personas y los robots. Y al final, la inteligencia artificial pues lleva a que las personas pues sean sustituibles. Esto es un ámbito exclusivamente de películas hoy en día. Muy bien, para ir entrando en calor sobre los conceptos fundamentales de la digitalización en la industria 4.0, nos vamos a centrar en lo que es diferencial y característico de la cuarta revolución. Porque si en la tercera revolución industrial ya contábamos con robots en las fábricas, en la industria, nos tenemos que preguntar qué es lo que ahora hay de nuevo en la cuarta revolución industrial y cuáles son los factores diferentes. Porque esta no es la primera revolución, es la cuarta revolución. Por lo tanto, antes ha habido tres revoluciones o transformaciones industriales. La primera fue en el siglo XVIII. Es la que sustituyó la fuerza física del hombre o del animal por el vapor, por la máquina de vapor. La segunda revolución, un siglo más tarde aproximadamente, está bien representada por lo que hizo Henry Ford, que es hacer accesible el consumo en masa. Tú podías tener un coche, eso sí, ese coche era negro y era de la marca Ford, no había otro, ¿no? Pero bueno, sí se crearon las cadenas de montaje e hizo posible la masificación de los procesos industriales. La tercera revolución ocurrió más o menos hace unos 50 años y fue básicamente la revolución de los ordenadores, la primera aparición de los ordenadores y cómo estos también se incluían o formaban parte de los procesos industriales. La cuarta revolución industrial es la revolución de los datos. ¿Qué significan datos? Bueno, pues significan tres cosas. En el ámbito de la industria 4.0 significa sensórica, es decir, primero tenemos el mundo cada vez con más sensores. Nuestros coches detectan sensores que hay delante, la lavadora pues pita si detecta que no tiene la carga de ropa suficiente. Bueno, pues todo está al final enlazado con sensores que nos avisan y nos hacen la vida pues mucho más sencilla, ¿no? El segundo punto relacionado con los datos es el almacenamiento masivo. La capacidad que tenemos de guardar esta cantidad enorme de datos a muy bajo coste y accesibles desde todos los puntos desde la nube, ¿no? Y el tercer factor asociado a los datos es la inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces
de extraer información de esos datos y casi mejor que el propio cerebro humano, ¿no? Esto lo cierto es que, dicho así, da cierto respeto, pero en algunos ámbitos hoy en día la inteligencia artificial funciona mucho mejor, tiene un rendimiento mucho mejor que las personas. Mirad, y también yo creo que en ese momento es bueno para introducir una reflexión sobre el contexto de los robots. Los robots han formado parte de nuestros trabajos desde la década de los 60. Sin embargo, es ahora cuando, pues a nivel político, a nivel empresarial, pues existe una determinada preocupación por cuál va a ser el rol de los robots y de las personas y cómo van a estar colaborando y trabajando juntos, ¿no? Pues fijaos, al final todo esto va a depender de las personas y de cómo avancen las tecnologías, ¿no? Pero si al final reducimos toda esta problemática a preguntarnos qué es realmente un robot y somos rigurosos en su definición, no extrapolamos la visión que nos que nos traslada el cine o que ayuda el cine, ¿no? Sino como entendiendo un robot como aquella forma de trabajo mucho más especializada y desempeñada de manera automática. Los robots tradicionales del siglo XX eran máquinas automatizadas, brazos robóticos que construían automóviles en fábricas. Los robots del siglo XXI desempeñan ya otro tipo de funciones de autoservicio en los supermercados, son capaces de guiar vehículos en almacenes, son capaces también de realizar funciones muy mecanizadas, son capaces también de salir del ámbito de la industrialización y abordar otros sectores como la medicina, la logística. Bueno, cada vez poco a poco y a medida que pase el tiempo, los robots van a tener un papel mucho más importante en la vida de las personas y mucho más relevante en la economía. Y evidentemente habrá funciones que van a ser redundantes, se van a solapar con las personas y además incluso nos harán a las personas poco inteligentes si comparamos cuál va a ser su desempeño, ¿no? El desempeño de los robots. Pero todavía se necesitan hoy en día personas humanas para trabajar alrededor de los robots, hacer esos trabajos que las máquinas no pueden, arreglarlos cuando se estropean, programarlos, construirlos, analizar toda la información que generan. Por lo tanto, estamos en un punto donde la tecnología ya nos permite crear nuevas olas de robots mucho más inteligentes y que aportan muchísimo mayor valor a las industrias que hace 50 años y que además pueden adaptarse a múltiples tareas, no solamente a tareas repetitivas. Este cambio es el que va a crear una nueva revolución industrial. La industria 4.0 está siendo impulsada por los mismos avances tecnológicos que permiten al final las capacidades de los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos, etcétera, etcétera. Es decir, es una combinación de capacidad de cómputo de chips de bajo coste y alta potencia, es una combinación de comunicación de alta velocidad y es una combinación también de dotar de mayor inteligencia, de inteligencia artificial a las máquinas. Esto está generando ya, produciendo robots más inteligentes, con mejores capacidades de detección y de comunicación y que además pueden adaptarse a diferentes tareas e incluso coordinar el trabajo de varias máquinas sin la intervención de los humanos. Se podría decir, además, que los robots tradicionales se centraron en operaciones sencillas, perfectamente definidas, fijas, y que requerían una fuerza laboral pues, humana pues altamente cualificada para operarlos y para mantenerlos. Las máquinas de la industria 4.0 son mucho más flexibles, permite una colaboración mucho más intensa. Además, estas máquinas
podemos decir que producen grandes cantidades de datos que pueden estudiarse utilizando lo que se conoce como el análisis basado en Big Data, y esto va a ayudar a identificar cada vez nuevas formas de mejorar el rendimiento operativo de las industrias y de las fábricas, ¿no? Y al final, las empresas, da igual su tamaño de fabricación, pequeñas, medianas o grandes fábricas, harán que todos estos robots, todos estos mecanismos cada vez sean más baratos y más fáciles de usar. Por lo tanto, podemos decir en este contexto de masificación de los robots, de máquinas cada vez más inteligentes, de elementos que colaboran entre sí de forma cada vez más intensa, de máquinas y robots que aprenden de los datos que generan y que por lo tanto pueden mejorar su toma de decisiones. Estamos a las puertas de una nueva transformación, de una nueva revolución industrial que es la industria 4.0. Cuando hablamos del impacto que tienen las transformaciones en las economías, fijaos en esta gráfica, ¿no? Aquí lo que se aprecia es que a lo largo de la historia, siempre que se han producido revoluciones industriales, todos los países del mundo, y aquí tenemos reflejados varias gráficas de varios países, pero absolutamente todos los países del mundo, cada uno a su ritmo, experimentó también un aumento económico tremendo y eso supuso bienestar. Este bienestar, si nos centramos en un país en concreto, específicamente el Reino Unido, pues aquí tenemos algunos datos, ¿no?, que reflejan la evolución de la productividad y la relación con las horas de trabajo por año y persona en este país. Fijaos, en los puntos rojos que tenemos, en estos dos puntos rojos, son las horas que un trabajador trabajaba en el siglo XVIII. 62 horas a la semana y, sin embargo, con una productividad pues de $1,29. Hoy en día no estamos en las 62 horas trabajadas a la semana. Incluso los viernes a la tarde, en algunas ocasiones, en algunos trabajos libramos, ¿no? La productividad por hora de esa persona, traído a dólares de hoy, como decía, es de 1,29. Hoy es 22 veces mayor. Estamos en $28,71. Es decir, trabajamos la mitad de horas, pero el valor de lo que trabajamos es 22 veces mayor. Y además nuestros hijos no trabajan. Y esto en el siglo XVIII no ocurría. Allí trabajaban los niños, los mayores, los ancianos, ¿no? Y esto es bienestar. Las revoluciones, por lo tanto, nos pueden asustar. Hay una primera aproximación de enfrentarse a aspectos que no están suficientemente definidos o no están totalmente concretados y de primera vista pues asustan, ¿no? Y en algunas ocasiones pues incluso se intenta parar. Pero como os decía, y acudiendo al cine, a las películas de Parque Jurásico, la vida se abre camino. Y lo mismo sucede con las transformaciones, son imparables. Las transformaciones traen oportunidades, traen beneficios y vamos a ver estas oportunidades cómo se están reflejando en la industria 4.0. Estos son ejemplos, los almacenes inteligentes. Resulta que estamos todos en la prensa leyendo sobre cuándo va a llegar el coche autónomo y nuestros almacenes están ya llenos de vehículos autónomos. Son los denominados AGVs. Estos son fotos de un almacén de Amazon, pero no hay que irse realmente a Amazon. Nosotros tenemos, o hay muchas empresas, quizás no con ese renombre, que ya utilizan este tipo de dispositivos en sus plantas, ¿no? Y en los almacenes están vacíos. Los almacenes no hay nadie más que robots. Estos vehículos llenos de sensores se mueven por la planta en base a cartografías que tienen digitalizadas, en base a GPS y distintas tecnologías que emplean los robots. Más ejemplos.
en las industrias estamos ya acostumbrados a ver robots en las líneas de producción industrial, en las líneas automatizadas. En algunos casos, cuando estos robots comparten espacios con las personas, incluso pues permanecen, digamos, encerrados, entre comillas, en jaulas o en entornos seguros, pero porque, digamos que para proteger a las personas que pueden circular alrededor de ellos, ¿no? Les protegen los robots, no nos ven, no nos sienten, pueden mover los brazos automatizados, bueno, y como pillen a las personas, pues si te da, te pueden hacer daño. Muchas veces nos gastamos más en proteger la seguridad del robot que en el propio robot. Y esto realmente no vale mucho. El robot baja aislado de nosotros y cada uno a lo suyo. Pero esto se va a acabar. Llega la sensórica, los robots colaborativos son capaces de sentir que tú estás al lado de él, si te tocan, se paran y pueden hacer cualquier tipo de actividad mezclados con las personas. Trabajar mano a mano con ellos, con los robots, no es ciencia ficción. Esto ya hoy en día es una auténtica realidad. Más tecnologías, más ejemplos, llegamos quizás a lo que es mi tecnología preferida, la impresión 3D. Y es mi tecnología preferida porque para mí esto es libertad, libertad de diseño y lo que nos va a permitir, lo que está permitiendo es colocar la materia donde nos hace falta. Así, esto lo que conseguimos con la capacidad autónoma de impresión en 3D es conseguimos estructuras tremendamente resistentes y muy ligeras por los materiales con los que se crean. En su día, quizás recordaréis que copiábamos el diseño del panel de abejas para las estructuras aeronáuticas, ¿no? Pues ahora lo que nos vamos a encontrar es que copiamos otras formas, otras estructuras biológicas con una facilidad enorme y además en tiempo real. Las creamos en tiempo real gracias a las tecnologías 3D. Siguiendo con el ejemplo que tenemos en pantalla del espacio, Airbus utiliza la robótica y la impresión en 3D para construir, por ejemplo toberas que se pueden estropear, piezas únicas, es decir, son capaces de regenerar toda una estación, todo un satélite en tiempo real a medida que se necesitan sin tener que llevar esas piezas en la propia nave. Y si la impresión 3D es libertad, el Big Data para mí es como los rayos X del ingeniero. Actualmente los procesos industriales son muy complejos. Tienes muchas máquinas y cuando quieres mejorar algo, pues tienes un problema a veces, ¿no? Tienes que mirar dentro de esas máquinas, tienes que abrirlas, tienes que tener un conocimiento especializado enorme. Pero gracias a los datos y a los sensores podemos hacerlo de forma mucho más automática y mucho más limpia, ¿no? Esto se lo ilustro con un pequeño ejemplo sencillo. Fijaos, en algunas plantas industriales ya que incorporan estas tecnologías de Big Data, uno de los mayores consumos energéticos es el que viene de los compresores de aire comprimido de la red de aire acondicionado, ¿no? Que hay en las plantas. Entonces, siempre se están buscando fugas en estos compresores, buscando reducir ese consumo de electricidad. Cuando no existía el concepto 4.0, lo que se hacía es poner un sensor y cada X minutos se tomaba un dato, una muestra, y nos salía la curva que tenéis representada en la parte de arriba de la transparencia. Bueno, ahora tomar datos es gratis. Podemos tomar 20 datos en nanosegundos, si tú quieres, ¿no? Y te sale la gráfica de abajo. Y en la gráfica de abajo es donde ves la oportunidad de mejora. Es donde ves cómo tienes que variar la programación del compresor para poder hacer lo que hemos dicho, ¿no? Ahorrar energía y adaptar esa programación a tus necesidades de producciones en tiempo real. Esto, hoy en día, de forma contrastada, está ahorrando un 15% en el consumo energético de las salas de compresores. Más ejemplos.
la personalización. La personalización, les voy a poner un ejemplo de coches. Yo puedo coger el iPad, me siento con mis hijos y le digo, a ver, Pablo, ¿tú de qué color quieres el coche? Lo quieres rojo. Y Sergio, ¿tú qué quieres, cómo quieres que sea el coche? ¿Descapotable? Pues descapotable. Y además, ¿cuál es tu número preferido? El 37, que es mi número de la suerte. Pues venga, ponemos el 37. Configuramos en el iPad el coche, le damos a un send previo pago y toma ya. Entra directamente ese pedido a la línea de producción, en este caso de Luca. Esto es justamente lo que Henry Ford en la segunda revolución industrial no podía hacer. Siempre era un coche Ford negro. Bueno, y eso está viniendo, la capacidad de personalizar está viniendo, y para aquellas personas que trabajan en el ámbito de automoción, este es el gran reto, es el de tener líneas de fabricación que sean flexibles. Que hoy pueda fabricar un coche eléctrico, que no sé cuántos voy a vender, y mañana fabrico el coche, otro coche que no es eléctrico, y además te lo fabrico rojo o te lo fabrico gris. ¿Vale? Esto es la personalización, la adaptación flexible de las cadenas de producción a los pedidos. Es decir, cosas que hoy en día parecen ciencia ficción, tecnológicamente son posibles y son posibles de implementar en el entorno de la industria 4.0. Pasamos de fábricas de cadenas de montaje en serie a que esa fabricación en serie venga determinada por las peticiones individualizadas de los clientes. Y podemos cambiar un coche, la fabricación del color del coche, de personalización de los atributos del coche en función de las peticiones de los usuarios. ¿Aparecerán nuevas profesiones? Pues seguro que sí, seguro que sí. Algunas de ellas ya las estamos visualizando en torno de Big Data, arquitectos de datos, ingenieros de datos, data scientists, analistas de negocio. Seguro que aparecerán más. Yo no tengo la bola mágica, pero seguro que aparecerán más. Y habrá que estar atentos a ellas porque desde luego el empleo no va a desaparecer, se transformará. Cuando en la primera revolución industrial llegaron los telares a Inglaterra, voy a utilizar ese ejemplo de la primera revolución, un telar movida por fuerza de vapor sustituía a 36 personas, 36 obreros. Allí empezaron las primeras movilizaciones sindicales en Inglaterra, pero hemos visto que eso no fue malo para las personas, para los trabajadores. Hemos visto los cambios en productividad, en las horas trabajadas, los niños ya no trabajan en las fábricas, es decir, no fue malo para las personas, lo que hizo estas transformaciones fue cambiar de sitio a las personas. Se crearon nuevas profesiones y ahora, pues objetivamente se vive bastante mejor. Mirad, hace unos meses salía esta noticia en El Mundo. Las fábricas inteligentes van a mejorar la productividad y mejorando la productividad viviremos mejor. Pero tanto en la vida como en el arte no hay que olvidar que muchas veces hay que escoger entre sentir o entender. No va todo de datos y de entender. Estamos los humanos detrás que hacemos bastantes más cosas. ¿Vosotros creéis que si el iPad lo hubiera podido inventar un robot colaborativo que solamente coge datos y toma decisiones súper lógicas, hubiera estado ahí? Pues no, evidentemente no. Hubo cabezas pensantes, hubo imaginación, hubo innovación en las personas que crearon ese iPad. Por lo tanto, tuvo que haber un humano, que ya sabéis quién es, que tenía dos cualidades muy de los humanos, que son la tremenda curiosidad que tenemos, como los niños, y la emoción que experimentamos ante la belleza y ante el arte. Este sentimiento no lo tienen los robots, por muy colaborativos que sean. Pero lo bueno es que esta revolución, que considero que es una revolución para las personas, porque las máquinas van a poder hacer cosas que nosotros hacemos ahora y las personas vamos a tener el espacio de poder ser más humanos, de poder utilizar cualidades que son solamente nuestras para sentir, para crear, vamos a vivir mejor porque va a mejorar la productividad industrial.
Voy a acabar esta introducción a la transformación digital de las empresas con una cita de Gary Kasparov. Decía que las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero somos los humanos los que somos buenos haciendo las preguntas. Así que yo diría, espero que estéis convencidos de que tenemos que seguir adelante con esta revolución, que no hay que tener miedo, que no van a desaparecer puestos de trabajo, que nos vamos a inventar nuevos puestos, porque los humanos nos abrimos siempre camino. Y hay que actuar, no podemos esperar a que esta transformación nos la hagan otros. Tenemos nosotros que decir cuál es el siguiente puesto de trabajo que hay que inventarse. Tenemos que levantarnos nosotros, buscar las oportunidades, empujar para crearlas, porque si no nos movemos, nos moverán otros. La tecnología es imparable, vamos a utilizar esta tecnología en beneficio de la economía, de las personas y todo ello a través del concepto de Industria 4.0. Muchas gracias. Seguimos en próximas sesiones desarrollando todo este concepto de la transformación digital de las empresas.